Mm. Buenas noches con todos. Me habían comentado que más o menos tenemos unos 43 estudiantes, pero estamos ahorita poquitos. Voy a esperar solamente un minutito más y vamos a comenzar con con los que estamos, porque hay bastante que dar el día de hoy, hay bastante que explicar y bueno, me había comentado que hace unos 3 días atrás les habían abierto a ustedes la plataforma para que pudieran revisar un poquito de los materiales, ver un poco los videos, revisar los PDFs, ver un poco el PowerPoint. Entonces yo lo que hice para el día de hoy es una pequeña recopilación de algunas de las temáticas que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Entonces, tratemos un poquito de avanzar. Mi nombre es Diana, soy Diana Barriga, soy psicóloga. El día de hoy yo voy a trabajar con ustedes durante todo este mes de febrero que tenemos. Vamos a estar 5 clases, ustedes tendrán sus tareas, ustedes ya saben más o menos cómo es, las tareas están puestas ahí, tienen las fechas exactas para poder entregar, ¿sí? Entonces, si es que ustedes igual tienen alguna pregunta al final de esta hora, pues voy a poner unos 5 minutitos para que podamos conversar. De cierta manera, igual si es que hay alguna duda, pues yo voy a tratar de meterme aquí a la plataforma para ver sus comentarios y también les puedo dejar mi número de teléfono, sí, para que ustedes me puedan consultar alguna situación que necesitemos, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, nuestra primera unidad va a introducirse un poquito en este tema de la psicología, ¿sí? Que es súper amplia. Vamos a conocer básicamente algo de la definición, cuándo fueron sus orígenes, en sí cuál es el objetivo que tiene la psicología, los campos en los que en la actualidad se ha venido desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Si ustedes pueden, tengan ahí algunos apuntes. Sé que ya tienen también su material, pero es bueno que también apuntemos alguna cosita por ahí. Tal vez tengan alguna pregunta, entonces vamos a tratar de apoyarnos. Así como ustedes van a aprender un poquito de mí, yo también quiero aprender de ustedes. Va a ser un tiempo ameno. ¿Ya? Entonces, el origen aquí de... Licenciada, Dígame. perdón, antes de empezar, licenciada, y en tanto esperamos que se conecten el resto de personas que usted dice, yo Ujú. quería preguntarle respecto al taller que todavía no estaba cargado en la plataforma. Entonces, Sí. no sé si ya lo cargaron, no sé si sí vamos a tener taller. Todavía no estaba cargado. Me parece que va a haber primero una lección, ¿sí? Una lección que va a estar recién habilitada el 14 de febrero. Luego va a estar la tarea el 17 de febrero y hay otras tareas también el 18 y el examen el 21. Entonces todavía no estamos. Sin embargo, sí tenemos que ir un poquito conociendo del tema porque sí está bien larguito. Lo que yo ahorita les voy a dar es solamente un pequeño resumen porque tenemos poco Ya. tiempo. Sí, ya. Listo. Y bueno, con lo que ya está cargado, con la tarea y la investigación, ¿podemos avanzar? ¿Eso es lo que se va a quedar o lo van a cambiar? Porque nos Mm, ha pasado esto con las materias anteriores, que no, cargan de inicio una cosa y luego lo cambian. no. La verdad es que realmente va a quedar así como está ahorita. Entonces, si ustedes ya pueden ir adelantando un poco, mucho mejor, porque como les digo, van a tener las cosas como seguiditas. Entonces, más bien vayan adelantando lo que ya se puede. Y apenas se cargue, ustedes siguen avanzando. ¿Ya? Vayan viendo Listo, la fecha. licenciada. ¿Ya? Perfecto. Listo, muchas gracias. Ya, de nada, con mucho gusto. Entonces, continuemos, ¿ya? Entonces, la psicología viene de unos pequeños términos, ¿no es cierto? Viene de la psique, que significa lo que es el alma, la parte espiritual en sí, y de logos, que viene a ser lo que es el estudio, ¿sí? Dentro de esta definición, pues la psicología viene a ser una ciencia. Después de varias experimentaciones, de varios estudios, se convierte en una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque es un método científico que se
fue comprobando con experimentación, ¿sí? Entonces, empieza a estudiar la psicología, lo que es la conducta, ¿sí? Empieza a estudiar lo que son los procesos mentales, para entender un poquito el funcionamiento de nuestra cabecita, o sea, quiere decir el funcionamiento de nuestros pensamientos, de lo que pasa dentro de nuestras emociones, de los sentimientos. Para eso se creó esta ciencia. Busca entonces también conocer un poco más de los problemas en sí que tienen las personas, es decir, los fenómenos, qué cosas les pasaron en el pasado que hicieron que presenten algunas dolencias emocionales, algunas dolencias mentales. Entonces, lo que trata la psicología aquí más que nada es de elaborar algunas estrategias que les ayuden a las personas a poder sobrellevar sus conflictos y a regular estas emociones. Y a la vez, en algunos casos, se va a necesitar tratamiento farmacológico, tratamiento que les ayude también, no solamente de la parte emocional, sino a regular internamente. ¿Ya? Entonces, como les decía, viene a ser una ciencia porque tiene el método científico. Aquí trabajamos, ¿qué es lo que se trabaja de la conducta? Son todas las acciones de los seres humanos que se pueden observar, ¿sí? Que se pueden ir midiendo. ¿Y cómo las medimos? Las medimos de acuerdo a cómo la persona va a ir mejorando de acuerdo en el tiempo, ¿sí? De acuerdo a la experimentación, las estrategias que vayamos utilizando. ¿Qué procesos mentales son los que se va a ir trabajando? Son estos procesos que están internos, ¿no es cierto? Internos que no podemos verlo a simple vista, estos procesos que están en nuestra mente, ¿sí? Pero que de alguna forma en nuestras conductas, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, con las palabras, se pueden ir observando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la psicología empezaron a haber varias corrientes. Y yo les había puesto aquí un ejemplo como para que podamos entenderlo con más claridad. Hay varias corrientes, he puesto las más principales, dentro de estas está el estructuralismo. El estructuralismo, esta apareció más o menos en el siglo XX, sí, esta fue considerada como que vamos a conocer un poco la estructura, cómo está formada la mente, es decir, lo consciente. ¿Sí? La parte consciente de cada ser humano. Eso empezó a ser el objeto de estudio de esta corriente. ¿Qué elementos en sí se empiezan a trabajar? Aquí se enfoca mucho en las sensaciones, en lo que las personas ven una imagen, lo que sienten al ver la imagen, qué emoción le produce. Entonces nosotros podemos ver aquí una imagen. Está ahí alguien visualizando una imagen, ¿no es cierto? Algunas personas verán esta imagen y dirán, a mí me parece que es un búho, a mí me parece que es una mariposa, a mí me parece que es un ave o un avión, dependiendo, ¿no? Entonces, la persona va expresando lo que está observando, qué emociones le produce esta imagen, y así vamos asociando las ideas del pasado, de las dolencias de la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a ser aquí? Un método de experimentación, introspectivo, es decir, que nos ingresamos, ¿no es cierto?, a la mente del ser humano y empezamos a tratar de escuchar qué es lo que nos está diciendo. A través de la palabra, escuchamos y entendemos qué es lo que le ha pasado a través de sus experiencias. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. La segunda corriente que tenemos nosotros es el funcionalismo. Sí, fue la segunda que apareció. Igual estuvimos más o menos entre mediados del siglo XIX y siglo XX. Sí, y aquí lo que ya se empezó a estudiar ya no es la estructura, sino el funcionamiento. ¿Sí? ¿Cómo funciona nuestra mente? Aquí ya vienen los pensamientos. ¿Sí? Ya vienen los sentimientos, es un poquito más profundo, ya no solamente es la estructuración. Entonces, aquí lo importante es cómo el ser humano empieza a adaptarse. Tiene varios pensamientos, tiene sentimientos y a pesar de eso tiene que ir adaptándose a su ambiente, ¿sí? Tiene que ir adaptándose al entorno donde se está desarrollando,
en este momento tal vez está con un grupo de personas y trata de acoplarse a este grupo de personas. ¿Para qué? Para poder tener comodidad, sobrevivir, sobrellevar, ir progresando a pesar de las dificultades que vayamos teniendo en el camino. Aparecen las técnicas aquí ya, la elaboración de ciertos test, principalmente los test de inteligencia. Y aquí yo les puse un ejemplo de cómo se trabajó un poco lo que es el funcionalismo a través de los animales. Ustedes saben que empezó con los animales la experimentación y luego esto se fue adecuando a los seres humanos. Vemos aquí que anteriormente, hace mucho tiempo atrás, las jirafas tenían un cuello, pero no tan largo, pero su cuello empezó a adaptarse, ¿no es cierto? Se empezó a adaptarse a que tenían que, para comer, levantar más el cuello, ¿no es cierto? La cabeza para poder comer y sin darse cuenta el cuello se fue alargando. Históricamente, nosotros también como hombres vimos la evolución del ser humano, ¿no es cierto? Cómo nos parecíamos al mono y hemos evolucionado y llegamos a lo que ahora somos. A eso se refiere. Antes eran nómadas, ahora ya no somos así. Tenemos un lugar específico donde nosotros nos estamos desarrollando. Ya tenemos, antes era el trueque, ahora tenemos otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí empieza a trabajar la función de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y cómo esto nos va ayudando a acoplarnos y a adaptarnos a nuestro medio ambiente para sobrellevar lo que vivimos en él. Nuestra otra corriente importante, una de las que más se utiliza en la actualidad, es el psicoanálisis. ¿Ya? En el psicoanálisis aparece más o menos en el siglo XIX, también siglo XX. El principal aquí que estuvo creando el psicoanálisis viene a ser Freud. Todo el mundo creo que lo ha escuchado en alguna conversación, en canciones o en las investigaciones. ¿Quién es Freud? Entonces, Freud se interesa mucho, ¿no es cierto?, por interpretar, pero ya no la parte consciente. Ahora vamos por el otro lado, lo inconsciente, lo que a veces está súper escondido y no sale con mucha facilidad, pero a veces es inconsciente, es el que crea el dolor, el que crea el malestar, el que crea el conflicto en el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que utilizan aquí como un método de investigación? Uno principal, que viene a ser la hipnosis, en donde la persona se recuesta, ¿no es cierto?, cierra los ojos con una técnica de relajación, es como que no está tan consciente, sino empieza a sacar todo esto profundo con ciertas preguntas que le está haciendo el terapeuta y podemos ir investigando qué le pasó en la infancia, qué le pasó a la persona cuando fue adolescente y qué le está perturbando ahorita en la vida adulta. Es decir, que vamos a tratar de ir a la raíz, ¿sí? Ahí está teniendo una raíz, si ustedes ven, y estamos tratando como de sacar por partes porque se va evidenciando cuál es el problemita, ¿ya? Aquí también estuvo Jung en el sentido del análisis de los sueños. Él nos hablaba de que los sueños también nos dan ciertas manifestaciones de nuestro inconsciente. No es que todo lo que soñamos puede ser real o esté en nuestro inconsciente, pero si lo empezamos a profundizar, hay situaciones que pueden estar en nuestro inconsciente que nos hacen sentir mal. Entonces, creen indispensable en el psicoanálisis que también se ponga mucha atención a la interpretación de los sueños. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar un poquito con la investigación de ciertos tratamientos para trabajar ya en sí los problemas y las situaciones emocionales, que vendría a ser la terapia, ¿no es cierto? La terapia psicológica, la terapia con el psicólogo clínico, tal vez necesite aquí el acompañamiento de fármacos, de flores de Bach, ¿no es cierto? Para ir viendo, aparte de eso, puede haber un plan de apoyo emocional para la persona, ¿sí? En estos problemas psicológicos lo que tratamos más que nada es de evidenciar en qué parte de la vida de esta persona, del individuo, apareció la experiencia traumática, ¿sí? A veces las personas, por ejemplo, en los niños, uno de los que ha pasado más y he visto es cuando les destetan, les quitan el biberón de un día al otro y los niños empiezan a hacer una fijación oral, ¿no es cierto? Se empiezan a comer las uñas, se empiezan a comer tierra y cosas así porque fue muy abrupto.
el hecho de haber cortado esta situación, ¿sí? O hay personas que se chocaron o que montaban bicicleta, por ejemplo, y le cogieron un terror terrible y les causó un trauma que hasta la vida adulta no pudieron volver a manejar una bicicleta. Entonces, lo que trabajamos en sí es dónde inició el problema desde la infancia para ayudarle al ser humano a traer a la conciencia y así trabajarlo y que ésta se vaya disminuyendo. Va a llegar un momento en el que vuelvan a hacer la hipnosis y ya no aparezca este sentimiento o esta situación traumática porque ya lo hemos trabajado. El siguiente que tenemos aquí es el constructivismo. Aquí ya tenemos la experimentación de otra manera en donde se trabaja el premio y el castigo, diríamoslo así. Aparece igual en el siglo XX, ¿sí? El principal, el fundador aquí fue Watson. Él decidió hacer sus primeras investigaciones con los animales, con las ratas, con los perros, para entender un poquito cómo son las acciones. Ahora ya nos vamos a la acción, a la conducta en sí del ser humano, el comportamiento. Skinner aquí también nos ayuda un poquito a enfocar esta parte del constructivismo con las técnicas de la modificación conductual. Ustedes, no sé, tal vez algunos de ustedes tengan hijitos o tienen sobrinos y ha escuchado que en algunas instituciones los psicólogos educativos también utilizan esta parte de la ficha de modificación conductual. ¿No es cierto? Eso se utiliza ahora también con las personas adultas, niños, jóvenes, donde nos proponemos algunas cosas que queremos cambiar y qué cosas queremos ganar y si no lo cumplimos, qué vamos a perder. Entonces aquí ya no se llama castigo, se llama refuerzo positivo y refuerzo negativo. Pero si ustedes se dan cuenta, sí se utiliza de alguna forma este proceso de modificación conductual hasta la vida adulta, ¿sí? Y en la actualidad. Entonces, la herramienta aquí va a ser el cambio que tenemos en la persona, el cambio que tenemos en la conducta. Había una conducta negativa y con todas las estrategias y esta modificación conductual, el plan de modificación conductual, pues la persona empieza a cambiar su conducta. El método de investigación aquí va a ser la observación, ¿sí? Y la experimentación. Tal vez esto no nos funciona, cambiamos de estrategia, cambiamos de técnica. Y aquí yo les puse el ejemplo del perro, ¿no es cierto? Al inicio él sabía que el hueso o el plato de comida le producía la salivación, le daba ganas de ingerir la comida. Y luego se le cambió y se le puso la campana. No había ninguna respuesta porque no tenía olor, no tenía sabor, no le producía nada. Sin embargo, luego le juntaron, ¿no es cierto?, a la recompensa positiva que vendría a ser aquí el hueso y a algo como un distractor que vendría a ser aquí la campana. Pero el perro se condicionó tanto que veía la campana y veía el hueso y él sabía que ya llegaba su comida. Y al final, ¿qué pasó? Le quitamos el hueso y rápidamente al escuchar la campana, él sentía que ya venía su comida porque le condicionamos. Y así se puede trabajar hasta la vida actual, ¿sí? Muy bien, vamos al siguiente que es el cognitivismo. Igual les puse aquí un ejemplo, ya les voy a explicar. Esta corriente apareció más o menos a mediados del siglo XX, ¿sí? Aquí lo que se trabajó más que nada es el entender que la mente trabaja como un ordenador, donde llega a nuestra cabecita mucha información, muchísima información, y nosotros de toda esta información vamos seleccionamos lo que creemos que necesitamos conservar, ¿sí? Y el resto podemos ir dejando fuera, aunque haya ingresado, como que después con el tiempo como que se nos va olvidando. Le procesamos y decimos, este conocimiento, esta idea, esta información, y luego la almacenamos, ¿no es cierto? Y el rato que la almacenamos se convierte en algo personal, porque ya es de toda esta información, yo solo seleccioné ciertas cosas. ¿Y para qué le almacenamos? Para que en algún momento que yo lo necesite, yo pueda volver a sacar esta información y emitir un mensaje, una respuesta con este nuevo conocimiento, ¿no es cierto?
Por ejemplo, ahorita hablamos un poco del conductismo, ¿no es cierto? Hablamos del estructuralismo, del funcionalismo, y ustedes tal vez de lo poquito que hablamos ya se les quedó algo. Y eso ya es personal, eso es propio. Y cuando les hagan alguna pregunta o tengan que responder alguna cosa que les diga a alguien, entonces ya digan así, ya me dijeron que el conductismo era esto, que el funcionalismo era este otro, porque ustedes ya hicieron propia una información que yo hace un momento les acabé de dar. ¿Y cómo aparece esta respuesta? Principalmente en respuestas motoras, movimientos o reacciones emocionales, ¿ya? ¿Qué es lo que estudia aquí? La mente del ser humano y sus procesos, es decir, cómo se adquiere esta información. ¿Qué es lo que yo almaceno como conocimiento personal? Va aquí principalmente el aprendizaje y la memoria. Cosas que recuerdo, cosas que olvido, qué cosas aprendí de cierta experiencia y con esa experiencia yo almacené alguna información porque tuve una percepción de esto. Y entonces se convierte en un aprendizaje significativo, en mi concepto personal, ¿sí? Propio. El método de investigación aquí que utilizamos es la observación y también la experimentación. Yo puse aquí un ejemplo como para explicarlo, donde nosotros recibimos información de varias partes, libros, personas, periódico, televisión, radio, computador, revistas. Recibimos toda esta información. Y luego yo esta información la voy a organizar, la organizo en mi cabeza. ¿Sí? Aquí la están organizando como escrito, ¿no? Pero es como para tener una idea. Y luego le almaceno en mi cabeza, en este caso lo pusimos como almacenar en un cajón, poniendo en más prioridades, como un poquito más atrás lo que no es tan importante, y luego se localiza. El momento en el que le hagan la pregunta, el momento en el que tengo que sacar la información, rápidamente es como cuando usted ingresa, ¿no es cierto?, a Google y pone constructivismo y le sale rápidamente la información, es decir, que le localiza, porque usted la almacenó y la hizo personal. Y así es como también se trabaja en la parte educativa, en el aprendizaje. Entonces, dentro de la psicología empezó a haber varias ramas importantes, que le ayudaron más que nada a la psicología a hacerle como pequeñas, en pequeñas partes, es decir, a ver, no puedo abarcar todo lo que quiero con una sola forma de decir psicología, sino voy a ir a lo clínico para trabajar la mente del ser humano, para ayudar con procesos clínicos de casos a, a mis pacientes. Otras personas dirían, no, a mí me parece que también puedo trabajar dentro del deporte, ver cómo las personas evolucionan con el deporte, sus conocimientos, sus pensamientos, sus emociones. También está la psicología educativa o infantil, o llamada ahora también la psicorrehabilitación, ¿no es cierto? Infantil. Estas personas se encargan más que nada de trabajar con las comunidades educativas, con los estudiantes, con las familias, con los docentes. ¿En qué? Igual en sus conflictos personales, igual en las necesidades educativas, también sus problemas académicos. Luego viene también la psicología organizacional, lo que generalmente llamamos recursos humanos. ¿No es cierto? Que las personas empiezan a ver el personal, evalúan los perfiles, van viendo cómo se desarrolla el grupo, hacen talleres para estas personas. Y otra de estas está la psicología forense, va a ver cómo dentro de un acto criminal, qué es lo que pasó con la persona que estuvieron alrededor de los fallecidos, ver también los cadáveres, más o menos va así. Si ustedes pueden investigar y les interesa qué otro tipo de clases o de ramas dentro de la psicología hay muchas más. Pero creo que estas son las más principales, las que nosotros hemos visto a veces que ofertan en las universidades, hemos escuchado con más rapidez en la vida cotidiana. Nos vamos a ir al segundo tema, ¿sí? Ese era el primer tema, lo hicimos pequeñito, hemos avanzado muy bien, creo que estamos perfectos. Vamos a hablar aquí un poco del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico. Nosotros sabemos que dentro de nuestro cuerpo todo está conectado. Ustedes más que nada saben más que yo.
Principalmente el sistema nervioso nos ayuda a permitirnos controlar todo el cuerpo. Yo, por ejemplo, ahorita me toco el cabello, quiere decir que mi cuerpo, mi cerebro mandó una información hasta mi mano y yo recién ahí pude mover mi mano. Entonces, es decir, que se conecta, todo está conectado desde este sistema nervioso central para que yo perciba el frío, el dolor, el viento, ¿no es cierto? Perciba también si estoy en peligro, percibo también eh, si hay algo por ahí que me estorba, percibo muchas cosas, ¿sí? El sistema nervioso me ayuda a percibir todo lo que pasa en el exterior hacia mi interior, ¿sí? Entonces, la unidad principal aquí va a ser la neurona. Sabemos que en nuestro cerebro tenemos muchas neuronas, ¿sí? Neuronas que son microscópicas, que se conectan entre ellas para crear un conocimiento. Y sabemos también que las neuronas pueden desaparecer. Cuando nosotros no las utilizamos, empiezan a desaparecer. Por eso las personas se olvidan de colorear, se olvidan de manejar, se olvidan de jugar fútbol, se olvidan, porque no lo han vuelto a utilizar. Por eso saben decir que es importante que a las personas de la tercera edad nosotros tratemos de siempre ponerle una terapia ocupacional para que no se sigan disminuyendo estas neuronas por la edad y más bien se sigan conectando y apareciendo otras nuevas y la persona se sienta como activada. ¿De acuerdo? Se clasifica el sistema nervioso en central y en sistema nervioso periférico. Vamos a hablar un poquito de esto para que lo vayamos entendiendo. Pero ¿qué en sí hace el sistema nervioso? El sistema nervioso nos ayuda, como les decía, a detectar. Vamos a interpretar y a responder de forma rápida a cualquier estímulo. Está aquí rápido la hornilla, yo me quemé y ya retiré, porque fue rápidamente que me llegó la información de que está caliente y sentía parte del calor, el dolor. ¿No es cierto? Entonces yo quité, como les decía, del interior al exterior. Del exterior al interior. El sistema nervioso central, en él está, la prioridad viene aquí hasta el cerebro, ¿no es cierto? Y la médula espinal. Podemos ver aquí en la imagen, está ahí el rosadito, el cerebro, y en amarillo viene en la parte de atrás, en la espalda, tenemos nuestra médula espinal, ¿sí? Y en el sistema nervioso periférico tenemos a las neuronas sensoriales y motrices. ¿Cuáles son estas? Ya las vamos a ver. Pero en sí, el sistema nervioso tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, para detectar todos los estímulos, que eso no se les olvide. ¿Y qué? Detecto todos los estímulos que están en mi alrededor, es decir, en mi ambiente. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser entonces la función de la neurona? ¿Sí? La función de la neurona viene a ser aquí a generar conexiones. Generan estas conexiones, son redes que se comunican entre ellas para transmitir una información, ¿no es cierto? De una célula a otra, como si fueran células, ¿cierto? De una célula a otra, para que la persona ya no solamente aprendía a leer, ahora ya hace leer y escribir, ¿no es cierto? Ya no sé solo el español, ahora sé otro idioma, y es decir, como que se van aumentando esta información, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las funciones aquí principales de nuestra neurona? Es recibir esta información del exterior, como les decía, o del interior, y hacer que las neuronas se conecten entre todas. ¿Ya? La otra función viene también a integrar la información. Es decir, que vamos a ir diciendo, a ver, esto es de manualidades, va aquí. Esto es de lenguaje, por aquí. Esto es de matemáticas. Otra vez, esto es de manualidades. Es como que va integrándose y la información de acuerdo a lo que vayamos ingresando o seleccionando en nuestra mente. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego responder. Vamos a ir construyendo también ciertas señales para responder, ¿sí? A determinadas cosas. Y luego lo que hace la neurona es, después de este proceso, transmitir esta información a otras neuronas o a cualquier parte del cuerpo, ¿sí? A veces sentimos que nos duele la barriga, pero es porque el cerebro mandó la información, ¿no es cierto? Fue por todo el sistema nervioso, ¿no es cierto? Y dijo, ay, le duele el cerebro, le duele el estómago, perdón, le duele el estómago. Entonces, es como que desde arriba, desde nuestro cerebro, va bajando la información al resto de órganos, glándulas, ¿sí? Del cuerpo.
¿Ya? Aquí tenemos la clasificación del sistema nervioso periférico. Como yo les había dicho, este se divide en dos, el sistema nervioso somático, ¿sí? Y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasa en este somático? Aquí se producen movimientos, ¿no es cierto? Es decir, que va a emitir la sensación o vamos a receptar los movimientos del esqueleto, ¿sí? De nuestros huesos. Aquí nosotros podemos ver cómo está el cuerpo integrado, todo el cuerpo, si ustedes se dan cuenta, es desde la punta del dedito del pie hasta la cabeza y hasta la punta del dedo de la mano, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué pasa? Se van a transmitir estos impulsos, ¿no es cierto? Estos estímulos se van a transmitir del exterior al interior, es decir, desde afuera hacia adentro, ¿ya? Y en la parte de la autónoma, aquí lo que va a hacer es a regular la actividad de ciertos músculos, de nuestros órganos y también de nuestras glándulas. Entonces ahí yo les puse la imagen, ¿no es cierto? De más o menos cuáles son los órganos, ¿no es cierto? Glándulas del cuerpo que van respondiendo, ¿no es cierto? Pero igual se transforman, estos o más bien se dividen, diría yo, en dos partes, en simpático y parasimpático. Dentro del autónomo, ¿no es cierto? Y el simpático, aquí tenemos el simpático y el parasimpático. El simpático aquí lo que se encarga más que nada es que el organismo en sí de respuestas ante situaciones de tensión. Es decir, que muestra aquí como el estar alterado, el sentir taquicardia, el sentir el flujo sanguíneo. Algunas veces dicen, ay, se me fue el alma al piso, y es como que sentimos que nos recorrió la sangre rapidísimo, ¿no es cierto? Esta palidez y temor con escalofríos. Es decir, que el simpático nos hace que el organismo demuestre qué situaciones me están incomodando y me están produciendo tensión, ¿sí? En el parasimpático vemos igual aquí en la imagen, es el que regula la homeostasis, ¿no? Interna del organismo. Refleja la comodidad, ¿no es cierto? Cómo está mis vasos sanguíneos, la disminución cardíaca, es decir, la parte de relajación, como yo me encuentro calmado, es el otro lado, ¿sí? Dentro del tema número 3, ¿sí? En el tema número 3 habíamos hablado un poquito sobre los genes, la importancia de la genética en la parte psicológica, en el desarrollo de la personalidad, de la conducta de un ser humano, ¿sí? Genéticamente ustedes saben que nosotros adquirimos algunas cosas de nuestros padres, no todas, pero hay ciertas cosas que dicen, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, te ríes igual que tu tía o algo así. Entonces, la idea es que nosotros podamos identificar que genéticamente nosotros vamos a reproducir ciertas cosas de nuestros familiares, pero hay otras que son propias, ¿no es cierto? Que son únicas y que no se parecen a nadie más. Entonces, la personalidad abarca varias cosas, que es el comportamiento del ser humano, de cada individuo, los sentimientos, porque no puede ser que para mí, digamos, a mí me gustan los perritos y yo veo que a un perrito le piso el carro y a mí me produce un llanto, pero que no puedo controlar, pero otra persona ve el mismo episodio y solamente le produce tristeza. Es decir, que no sentimos igual la misma situación, no puede las personas sentir de la misma forma porque todos somos únicos y tenemos diferentes pensamientos. Tal vez un pensamiento con el de otra persona sea un poquito similar, pero no son idénticos. La personalidad se relaciona, como les digo, entonces un poco con los genes. Depende del genotipo. ¿Qué significa este genotipo? El genotipo significa el gen que tiene cada individuo. ¿Y qué significa el fenotipo? Son las características personales, visibles del individuo que intercambian o hacen conexión con el ambiente y crean entonces la conducta, el comportamiento,
¿sí? Entonces viene la parte genética, ¿no es cierto? Más la característica personal del individuo y más la interacción con el ambiente. Todas estas cosas intervienen para recién formar lo que es la personalidad. Entonces, ¿cuál viene a ser el funcionamiento de estos genes en nuestra personalidad? ¿Sí? Los genes en sí viene a ser la herencia, ¿no es cierto? Cierta herencia. Aquí hemos puesto, ustedes también tienen en la plataforma, sino que yo lo reduje, la parte que dice los 5 rasgos, ¿sí? Estos rasgos que nosotros vemos en los seres humanos a veces a simple vista y le decimos, ah, él es extrovertido, él es introvertido, ¿sí? Miren, aquí esta persona está estable o está inestable emocionalmente. Entonces, van a ser ciertas características que nos pueden ir demostrando cómo puede ser la personalidad de un individuo. Hay personas que se ríen mucho y que conversan, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que es súper sociable, súper abierto, súper emprendedor. Ya nos empezamos a dar cuenta de eso. ¿Sí? La persona afiable es, por ejemplo, la que le encanta la naturaleza. Le encanta la naturaleza, cuida de los animales, no se la protege, coopera, es súper confiado. Y así nosotros vamos viendo ciertas características. La personalidad se estructura por 2 partes, ¿sí? La parte biológica viene a ser los genes, ¿no es cierto? Vamos a volverlo a recordar. La parte social, ¿no es cierto? Es como yo me interactúo con los demás y cómo el ambiente me causa cierta influencia, porque no vamos a decir que el ambiente no nos influencia, siempre nos va a influenciar. A veces tal vez una persona nos grita y ya no podemos trabajar, nos ponemos a pensar en otra cosa, es decir, que la actitud de otra persona, la parte exterior, intervino en mi actuar, ¿sí? Y yo emocionalmente empecé a tener otro tipo de conductas, ¿ya? Los genes, ¿sí? Modifican un poco la parte de de nuestra personalidad, pero nosotros necesitamos también que para que se forme la personalidad está una parte que son los genes, las acciones o actitudes de una persona y también los pensamientos. Estas 3 cositas van ayudando a ir fortaleciendo a nuestra personalidad. La personalidad no es que se pueda cambiar, ¿no es cierto? Pero la podemos ir mejorando. Hay ciertas cosas que nosotros al pensarlo, al analizarlo, nos damos cuenta que no estuvo muy bien, pero yo puedo mejorarla, puedo cambiarla, no se va mi esencia personal, pero yo puedo ir modificando para que ser un mejor ser humano. Existió un proyecto en sí, el proyecto del genoma humano, ¿no es cierto? Cuando empezó este proyecto se analizaron algunos genes, se dieron cuenta de que genéticamente se empezaron a transmitir también las enfermedades mentales. Hay algunas como por ejemplo la depresión, ¿no es cierto? La ansiedad. Esto no es que se esté transmitiendo, sino que la persona en sí no puede con sus propias emociones, no canaliza lo que le está sucediendo y presenta estos conflictos mentales que a varias de las personas, incluyéndome, nos puede haber pasado en algún momento de nuestra vida y fuimos al psicólogo. Y a veces cometemos el error de ir al psicólogo cuando estamos súper mal. Sería importante recordar que así como nosotros nos cuidamos nuestro cuerpo, vamos al dentista, vamos al endocrinólogo, vamos al ginecólogo, vamos al médico general, así como nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, es indispensable cuidar nuestra mente. Una mente sana ayuda a que el resto del cuerpo también vaya sanando y vaya uno avanzando con todos los problemas que tengamos en la vida cotidiana. Pero si nuestra mente no está bien, no podemos avanzar. Entonces, sí es importante tener en cuenta la terapia también psicológica y que ustedes recuerden que es indispensable siempre tener un psicólogo de cabecera. No hice todo el tiempo, pero de vez en cuando sí. Cuando más lo necesitemos, poner un poco más menos de distancia, diría, con el psicólogo, sino ir con más frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, los genes, como les decía, dieron a conocer que aparecían algunas enfermedades
¿Cuáles eran las que se podían ir transmitiendo? Se transmitían, por ejemplo, la esquizofrenia, se transmite también el trastorno bipolar, se transmite el autismo, el Alzheimer, ¿no es cierto? Y algunas alteraciones, ¿no es cierto? Y dentro de esto es, ¿por qué? Porque se empezó a alterar nuestros cromosomas y a la vez se empieza a alterar el funcionamiento de nuestro cerebro, es decir, nuestros pensamientos, la cognición, lo que está en nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes también pueden ir investigando si les interesa qué otro tipo de enfermedades pueden ser que aparecen de forma genética. Ha habido casos en que si la persona tiene una personalidad en la que empieza a cultivar mucho el control, no aparece en sí con tanta gravedad la esquizofrenia, sino en grados muy pequeños. ¿Sí? Si recibe su apoyo, se la puede mantener estable a una persona que tiene un trastorno bipolar, va a tener sus medicinas, pero se la va a mantener estable. A una persona que es autista, ¿sí? Va a recibir un apoyo psicológico, un apoyo en su aprendizaje y también le vamos a ayudar a que vaya sobrellevando todas estas dificultades y se desarrollen en el día a día. Y así las personas que tienen Alzheimer lo que hacen es lo que les decía, lo de la terapia ocupacional generalmente, para que evitemos antes de que aparezca la enfermedad que se olvide la persona de las cosas, ¿sí? Y aquí lo que tenemos son las ramas importantes, ¿no es cierto?, dentro de la psicología. También está en la genética, aparece el temperamento, ¿sí? ¿Qué pasa con este temperamento? Todos tenemos un temperamento dentro de nuestra personalidad, ¿sí? Y este se basa de cierta forma en las características que tiene nuestro sistema nervioso. Por eso es que hace un ratito hablamos del sistema nervioso. Hay muchas personas que son súper calmadas, es decir, que el sistema nervioso parasimpático es el que más le funciona, ¿no es cierto? Como que es más relajado, más calmado en los momentos difíciles, o hay otras personas en el que el sistema somático es el que está más a flor de piel, ¿no es cierto? Que es súper nervioso, súper ansioso, preocupado, taquicardia. También depende de esto cómo nosotros vamos mostrando cómo es nuestro temperamento. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso de cada individuo, ¿sí? Aquí dentro del temperamento se ve también como importante la inteligencia y la voluntad, ¿no es cierto? La forma de pensar de nosotros, de evaluar nuestras situaciones personales y la voluntad que nosotros le pongamos para modificar, moldearnos a nosotros mismos, hace que el carácter cambie de alguna forma. No podemos modificarlo por completo, ¿no es cierto? Porque es parte de nosotros. Pero sí podemos, la próxima vez que me enoje, no voy a actuar de la misma manera que la anterior que hubo un conflicto súper fuerte. Puede ser que yo me recuerde, analicé y pude comprender que a la próxima vez me voy a enojar. Me voy a alterar tal vez un poco, pero no voy a hacer lo mismo que hice antes. Entonces estoy controlando de alguna forma mi carácter. ¿De acuerdo? El temperamento es un rasgo, ¿sí? Es un rasgo que describe en sí a la persona. Es que cuando nosotros decimos es amable, es sociable, es amigable, es respetuoso, cuando le preguntan, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿O cómo le ves a tu mejor amiga? Dime algunas cualidades. Entonces nosotros empezamos como a describir las actitudes de esta persona, ¿sí? Pero dentro de este temperamento en sí se profundizaron en cuatro importantes, ¿no es cierto? Que viene a ser el sanguíneo. El sanguíneo es las personas con las que vemos que son con mucho humor, ¿sí? Aquí las podemos decir que son variables, tal vez están entre, muy pronto van de la tristeza al enojo o de la alegría a la tristeza, son como muy volátiles, ¿no es cierto? Entonces como que todo el tiempo su humor cambia, ¿sí? El otro es el melancólico, son personas que son muy serias, sí se ríen un poco, pero tratan casi siempre de, no sé, están un poco tristes, sueñan mucho, no es que avanzan, sino como que a veces se detienen un poquito, no es nada malo. Todas estas están bien,
¿sí? Todas son importantes, son indispensables y es parte de un ser humano, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el colérico, ¿sí? El colérico, como su nombre ya lo está diciendo, es la persona que tiene un carácter un poco más fuerte, ¿no es cierto? Que le sale a flor de piel sus emociones y como es muy emocional, aparece aquí lo que es la impulsividad. La impulsividad no es solamente con el hecho de movimientos corporales como de fuerza, sino también son con verbales, ¿no es cierto? También aplica aquí. Y el flemático, que son estas personas que intentan analizar para tomar las decisiones correctas. A veces son un poquito radicales cuando ya han evaluado y han dado varias oportunidades, ¿sí? Y son a veces como un poquito apáticas, no siempre, ¿no? Pero todos podemos tener un poquito del uno, no generalmente uno es sanguíneo. A veces es como sanguíneo colérico, melancólico colérico, flemático sanguíneo, ¿no es cierto? Es como que cada uno de ustedes puede ir diciendo cuál de estos puede ser parte de mi temperamento, ¿sí? Y tal vez el reconocernos y el aceptar nuestra personalidad, el aceptar nuestro carácter, el aceptar nuestro temperamento, también nos ayuda a identificar qué es lo que yo puedo mejorar, no solo en mí, sino en las otras personas, porque ustedes también al conocer esto podemos en algún momento ayudar a otras personas que no se encuentren bien. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. Estamos como a tiempo. Hice, como les decía, un pequeño resumen, ¿sí? Pero sí tenemos una documentación súper amplia para poder hacer las tareas y que ustedes también se puedan descargar cuando lo necesiten para que luego lo repasen, sigan investigando, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí, Licenciada, dígame. respecto de las evaluaciones, bueno, veo que la clase en realidad por el contenido, por el abundante contenido que tenemos, es como que difícil Ujú, socializarla en una sola clase. ujú. Sin embargo, mi pregunta era, en la evaluación, ¿bajo qué parámetros va a realizar usted su evaluación? ¿Nos vamos a guiar en sus clases mucho, definitivamente solo en el material que contenemos en la plataforma, o cómo va a ser su evaluación, por favor? Generalmente lo que vamos a hacer, la evaluación es un poco de lo que yo les estoy hablando de mi explicación en sí y vamos a tratar también de ver el cuestionario que se les va a enviar y sobre todo también va a aplicar a las tareas, es decir, a tratar de hacerlo como más participativo. ¿Sí? Ustedes pueden pegarse una lecturita de las cosas, ver los videos y todo, de ahí pueden sacar una pequeña información, pero más va a reflejarse de lo que ustedes entendieron de esta clase, de sus tareas, de las lecciones, de los cuestionarios y de lo poquito que hayan leído. Entonces es como una unión de todo, pero yo estoy tratando más que nada de ser muy práctica. En lo más principal he tratado de darles la información para que el cuestionario, cuando podamos responder también, la evaluación sea más que nada de esto que es más práctico, de lo que estamos viendo más y ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Ya. Tal vez otra pregunta. ¿No? Bueno, en la parte del sistema nervioso, yo vi que había mucha información, ¿no es cierto? Más que nada biológica. Entonces, hablaba del cerebro, ¿no es cierto? De las glándulas, hablaba de muchas cosas. Entonces, claro, ahorita no la podíamos hablar un poco, pero si a ustedes les interesa ver más a fondo, estaba toda la información ahí para que la puedan leer un poquito más y poder responder tal vez ahí alguna pregunta que se nos quede como ahí media, no es que la profe no dio en la clase, pero para eso también están los videos y el que se acompañen, porque el material que tienen ustedes es una guía, es un aporte extra para que ustedes puedan también autoeducarse y autoanalizar las cosas. ¿Sí? Creo que estamos bien con el tiempo, avanzamos tranquilamente. Me apena que no se hayan conectado casi nadie.
realmente, pero bueno. Entonces, vamos a tratar de terminar antes la clase porque creo que ya estamos con el tiempo, avanzamos y no sé si alguien quiera decir algo más, ¿no? Si no, nos veríamos la próxima clase, ¿no es cierto? Nos toca el 2 de febrero, nos veríamos la clase. Igual yo voy a hacer un resumen pequeñito de toda la información que esté para que podamos avanzar en la clase. Van a quedar algunas cositas fuera, pero lo principal lo voy a poner. Ah, mi número, claro, mi número es 0998-617476. Lo voy a escribir, ¿ya? Déjenme le pongo aquí. 0998-617476. Listo, ahí está mi número. Listen, y de este cuestionario que usted nos dice, ¿nos lo van a cargar en la plataforma? ¿Nos van a dar antes del examen? Porque no nos han dado nunca antes cuestionario de otra materia. No, sí, los van a cargar antes, unos días antes, les van a cargar porque estuve revisando y todo, todavía no lo vamos a hacer porque estamos recién en la primera clase, entonces lo que sí necesito es que sí revisen un poco la información para que sea más fácil. Ya, ¿Sí? pero eso es como Eso. para que practiquemos y estudiemos, ¿cierto? Exactamente, sí. Y para que ustedes tengan su propio conocimiento. Entonces, yo creo que me voy a desconectar porque ya en 5 minutitos tenemos clases de otra materia y luego no voy a darles espacio que las personas se sigan conectando, ¿sí? Entonces, les mando un abrazo grande. Cualquier cosa, ustedes me escriben, ¿sí? Yo también voy a estar pendiente. Si tienen algún problema, me avisan nomás para yo hablar con el instituto y vamos avanzando ahí, todos juntos, ¿sí? Cuídense Listo, mucho. licenciada, gracias, buenas noches. Hasta luego, cuídense.